Hola, buenas noches. Martes 10 de febrero. Iniciamos con el taller y estamos viendo el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Estamos viendo los 12 defectos y déjenme compartir pantalla para que les muestre dónde estamos ahora. Miren, hoy es 10 de febrero y nos toca hoy el 12, de los 12 defectos nos toca el número 7, que es jorobado. Ya vimos ciego, ya vimos cojo, mutilado o chato de nariz, ya vimos sobrado, quebradura de pie y rotura de mano. Lo vimos juntos, estos dos defectos, el 27 de enero y el 3 de febrero. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? 27 de enero y 3 de febrero del 2026. Y hoy nos toca ver la parte de jorobado. Y estamos en Levítico 21, es ahí donde estamos detenidos. Levítico 21 iba a ser el versículo 20. Vamos a leer desde el 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado, o compañón relajado, que es como dice en la versión de 909. Y hemos estado viendo que para que nosotros podamos ejercer el ministerio del sacerdocio. Ya hemos visto que es por medio del linaje, por medio de línea eh, eh, consanguínea. Y, y si está puesto en el Antiguo Testamento que hay unos defectos de los cuales no podían ser sacerdotes, no podían ministrar en el tabernáculo, quiere decir que nosotros estamos en esa parte, aunque no tengamos el defecto físico, pero está hablando de una figura o está hablando de algo que nosotros tenemos espiritualmente o algo que nosotros tenemos a nivel del alma, a nivel del espíritu, en donde estamos detenidos y no podemos ejercer el sacerdocio y estamos intentando, queremos entregarnos a Dios, pero caemos en errores, volvemos a fallar, nos sentimos desalentados, nos sentimos enojados, eh, y no nos da esa sensación de poder ejercer el sacerdocio empezando desde nuestra casa y después con la gente con los círculos cercanos, en cómo vamos interactuando en nuestro día a día. Nos cuesta trabajo ser un reflejo de Jesús ante las personas. De hecho, ante nosotros mismos, en la forma que si dejamos de orar, si no leemos la palabra, eh, en la forma en que nos sentimos que por más que nos esforcemos, no podemos lograr una comunión con Dios. Entonces, hemos visto que estos defectos físicos en aquel entonces en una persona está ligada y está representada en unos defectos espirituales que hay hoy en nosotros. Y nos toca hoy ver esta parte de ser jorobados. Y miren, yo les tenía algo aquí en la parte de ser jorobado. eh, me dediqué a hacer esto. La parte de jorobado, la palabra jorobado es given y dice, es una raíz que no se usa, es estar arqueado o contraído, jorobado. Y es la única palabra, si se fijan, es la única palabra que aparece en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿con qué está relacionado jorobado? Entonces, dice que es estar arqueado, contraído, y es lo que es una joroba es una curvatura de la columna
o hay un cúmulo de grasa que se abulta en la parte posterior del cuello o la espalda alta. Es una malformación a nivel del cuello. Entonces, ¿de qué nos está hablando este tipo de joroba? Quiere decir que nuestra columna vertebral o lo que está sosteniendo nuestra cabeza está malformado. Y la simbología del cuello en la Biblia tiene que ver con la voluntad. Entonces está hablando que nuestra voluntad está mal formada o está mal dirigida o tiene una deformidad en nuestra voluntad. Y obviamente sabemos que si hay una malformación, pero aquí estamos hablando de algo grave, de algo exagerado. Eh, y pues miren, me di a la tarea de de hablarles de la voluntad. Hay dos tipos de voluntad. Estamos hablando de la voluntad de Dios y estamos hablando de la voluntad humana. Si nos vamos a la voluntad de Dios, muchos sabemos que en Romanos 12:2 habla que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero también en Efesios 1, 5, 9 y en el 11 dice que es el afecto de su voluntad, dar a conocer el misterio de su voluntad y dice que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Bien, vamos a leerlo en Efesios 1. Vamos a Efesios, porque la verdad está muy bonito. Esta porción de la palabra a mí me encanta. De hecho, lo comenté algo el domingo, de todo el capítulo 1, que habla que es la dispensación de los tiempos. Y miren, en Efesios 1, 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado el puro afecto de su voluntad, que es donde viene aquí el afecto de su voluntad, somos predestinados para ser hijos suyos. Y luego en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Y luego si nos vamos al versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o el consejo, habla que es el consejo de su voluntad. ¿Y esto qué quiere decir? Se oye muy bonito, pero no sé si ustedes se han adentrado. ¿Qué quiere decir que Dios tiene una voluntad buena, una voluntad agradable, una voluntad perfecta, y el afecto de su voluntad, el misterio de su voluntad, el consejo de su voluntad? ¿Qué es todo eso? En lugar de yo explicar qué es la voluntad de Dios, me gustaría ir mejor al revés y explicar cuál es la voluntad humana. Y miren, en la voluntad humana, obviamente, pues venimos ya, venimos contaminados por parte de nuestros padres Adanes, ¿no? En donde ya traemos un pecado original, donde ya venimos, este, mm, ya venimos con un defecto de fábrica, por así decirlo. Pero, ¿qué es esta voluntad humana que ya viene defectuosa? Miren, la voluntad humana es que dicta nuestras decisiones. Hay una influencia directa para la toma de decisiones. De eso se encarga la voluntad humana. La voluntad humana, en el momento en que empieza a ejercer nuestra voluntad, tiene una influencia directa cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Y una vez que la voluntad toma una decisión, se ven afectados, o sea, involucra a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu, sea buena o mala decisión. Dice, la voluntad humana
al momento de tomar esa decisión, le da vida a nuestros deseos, anhelos y propósitos. Quiere decir que estamos hablando de algo muy profundo, estamos hablando de algo muy adentro de nosotros, algo que normalmente lo hablamos muy coloquial de lo que es nuestra voluntad o el libre albedrío, pero no sabemos los estragos o de qué se trata esta voluntad. Lo que sí muy revelador es que nuestra voluntad humana afecta a nuestro cuerpo y espíritu. O sea, lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu, lo involucra directamente al momento de tomar una decisión, lo afecta directamente al momento de tomar la decisión. No estamos hablando qué tipo de decisión sea, si es buena o mala. Obviamente, como ustedes bien saben, tenemos más porcentaje de malas decisiones que de buenas decisiones, pero en esas buenas o malas decisiones está nuestro cuerpo, alma y espíritu, están involucrados. Entonces, hay dos tipos de voluntades, la voluntad de Dios o la voluntad humana. Vean lo que es la voluntad humana. La voluntad humana, dice, es quien gobierna y reina en nosotros súbditos a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Aquí está este rey. Este, y lo que espera es la absoluta obediencia de lo que dictamina. Dice, la voluntad humana, dice, es un dictador autoritario que no acepta oposición una vez que promulga sus propias leyes. Dice, y vean lo que está buscando esta voluntad. Ya que tiene el control de nuestro cuerpo, alma y espíritu, quiere extender su reino a las personas que nos rodean, a situaciones, el clima, etcétera. Y conforme va tomando confianza, fuerza, quiere ocupar o someter la voluntad de Dios. A ese nivel llega la voluntad humana. Es por eso que un jorobado no podía ministrar. Ya estamos viendo niveles graves de esta voluntad, de cómo está torcida, de cómo está manipulada y cómo está contaminada, en donde está agarrando como su reino principal, el reino principal es sus súbditos, es en el cuerpo, alma y espíritu. O sea, en nuestra totalidad, nuestra voluntad humana, Él tiene el control. Y entonces Él tiene la absoluta obediencia de lo que Él dictamina. Y entonces empieza a promulgar sus propias leyes, empieza a sentirse autosuficiente, empieza a sentirse que empieza a obtener el control. Después, una vez que ya nos controla en nuestro cuerpo, alma y espíritu, entonces empieza a extender el reino. Como todo rey, como todo aquel gobernante, como todo dictador autoritario, empieza a extender el reino en personas que tenemos a nuestro alrededor. En situaciones o hasta en el clima queremos las temporadas, queremos nosotros controlarlas, ¿no? Entonces, cualquier situación que nos viene a nuestro alrededor, nosotros queremos controlar esa situación. O sea, si algo no nos agrada, lo eliminamos, nos alejamos y lo sometemos. O la gente que se acerca a nosotros tiene que acercarse a nosotros en las condiciones en las que nosotros decidimos, en las que nosotros queremos. Si queremos que una persona se acerque como nuestro súbdito en que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros deseemos, se nos cumpla, con esas personas nos vamos a juntar. O en una relación enfermiza también. Nosotros vamos a dictaminar esa relación y todo viene a partir de nuestra voluntad. Si se fijan, es un rey con su reino. Y miren, aquí me llamó la atención y me encantó esta foto, porque vean que tiene un trueno aquí, tiene un rayo. No sé por qué lo tiene ahí. Ha de ser algo de mitología griega, no lo sé. Pero más adelante
van a ver que esto tiene mucho sentido. Bueno, así como tenemos esta voluntad, miren, para que uno pueda tomar una decisión o tomar una elección, el libre albedrío, es necesario que existan alternativas. En resumen, solo hay dos formas de decidir, o sea, solamente tenemos dos alternativas. Es decidir o elegir en donde nosotros debemos de someter nuestra voluntad o estar bajo la voluntad de Dios o la voluntad de Leviatán. Leviatán también tiene una voluntad, ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, aquí yo les pongo, no existe un punto intermedio. Miren, es un error creer que somos independientes y soberanos, nuestra voluntad está sometida a Leviatán, a una criatura, o a Dios, el creador de todas las cosas, personas, ángeles, universos, situaciones. Y Dios hace todas las situaciones, todas las personas, ya sea en gozo y en aflicción. Nosotros vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios con gozo y aflicción. O nosotros vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Leviatán con todo lo que eso implica. Si nosotros creemos que nosotros somos dueños y señores y que somos autosuficientes, somos independientes, estamos en un error tremendo. Eh, una vez que identificamos que estamos bajo la voluntad de Leviatán, tenemos una gran parte de la batalla ya ganada, porque entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Cuando identificamos que estamos bajo la voluntad de Dios, pues ya tenemos prácticamente la batalla ganada. ¿En qué sentido? Porque si tenemos una situación de aflicción, entonces ya sabemos que debemos de levantar nuestras manos y darle gloria a Dios y que esperar a que venga el gozo en la aflicción. Entonces tenemos una victoria ahí. Cuando estamos bajo la voluntad de Leviatán, estamos en el supuesto gozo que da el mundo, que es temporal y que después viene a aflicción. Entonces, si identificamos eso, tenemos pues prácticamente el 50% como era Leviatán. Hoy voy a ir como forma de poder vencer el que ya no estemos bajo el yugo, que no estemos bajo la voluntad de Leviatán. ¿Cómo defino esto de si estamos, nada más hay dos formas, estar bajo la voluntad de Dios o estar bajo la voluntad de Leviatán? Lo dijo Jesús cuando eran hijos de las cosas de nuestro padre diablo es lo que nosotros queremos hacer. Cuando nosotros creemos que estamos dando nuestra satisfacción a nosotros mismos con nuestro propio orgullo y creemos que somos independientes y que no estoy alabando al diablo, al momento de hacerlo por mí, ya estoy alabando al diablo. Ya estoy de parte de ese lado. O sea, no hay medias tintas, no hay algo intermedio. O estoy con el diablo o estoy con Dios. Eso es la parte que yo quiero transmitirles en esta noche, que seamos claros, que nos definamos hacia dónde estamos. Por ejemplo, un ateo que no cree en Dios, es hijo del diablo, o sea, está bajo el yugo del diablo, está bajo el gobierno y la voluntad del diablo, no hay de otra. Y, por ejemplo, aquí pongo, los Adanes en el huerto tuvieron la alternativa y se sometieron a la voluntad de la serpiente. Por eso solamente hay dos formas, o sea, los Adanes, aquí tenemos el ejemplo en donde se les dieron indicaciones y se les indicación, no se la indica del bien y del mal. Viene la paciente y le habla a la mujer al oído y entonces la compra que coma de ese. Viene esposo, viene Adán masculino, ve la situación de la mujer, de su esposa, y él decide, él toma esa elección. Fue por medio de su voluntad que fue llena
esa voluntad y tomó esa decisión. Entonces, desde ahí ellos sí tuvieron alternativas. Nosotros también tenemos alternativas de tomar una decisión. Vamos a elegir. Si elegimos hacer nuestra propia voluntad, estamos bajo el gobierno, estamos bajo la voluntad de Leviatán. Si nosotros decidimos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces vamos a encontrar la aflicción que tiene un propósito y ahí vamos a empezar a descubrir lo que quiere decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es la parte que vamos a ir descubriendo. Y miren, tengo aquí este asunto de lo que Dios que nos quiere dar a conocer con esta parte de que tenemos una joroba, que somos jorobados o aquel jorobado no puede ministrar en su templo. Entonces les pongo aquí, la voluntad en la Biblia está representada por el cuello o por la cerviz. Así es cuando habla de la voluntad en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? En la Biblia está puesta como que es el cuello, ¿es esto? O la cerviz. Y ustedes se acuerdan que Dios en varias ocasiones dijo que Israel es un pueblo de dura cerviz. Y es repetida varias veces, por ejemplo, en el tiempo de Moisés dice que es un pueblo de dura cerviz. En el tiempo de los jueces se ve que es un pueblo de dura cerviz. En el tiempo de los reyes y los profetas se ve que es de dura cerviz. En el tiempo de Jesús también sale este tema de dura cerviz. Y vemos que tiene consecuencias ser de dura cerviz. Entonces, por ejemplo, miren, con Moisés podemos ir a Éxodo 32:9. Voy a llevarlos aquí. En Éxodo 32:9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Aquí la palabra dura es se. Esta no se vuelve a repetir cuando habla de dura cerviz, pero la cerviz la tiene aquí como caché o que es como cachá, ser denso, duro o severo en varias aplicaciones, agravar, cosa difícil, duro, endurecer, fatigar, de parto, pesado, violento. Y caché, si se fijan, es severo, ásperamente atribuido. ¿Qué tengo? ¿Estoy perdiendo internet? Mejor ven, ayúdame y tú velo haciendo en lo que yo lo es, porque me pierdan. No le vaya a picar que me salga. Entonces, eh, aquí está dura service en Éxodo 32, 9. Ahora vámonos a Éxodo 33, 3. Permítame un segundo en lo que cambio de conexión. Listo, ya estamos de regreso. Entonces, sigo compartiendo pantalla. Entonces estoy en Éxodo 33, 3. Aquí está hablando Jehová con Moisés. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Quiere decir que si eres de dura cerviz, puede ser que Dios te consuma en el camino.
Esto tiene un significado, o sea, el dura service quiere decir que tengo duro aquí y no puedo agachar mi cabeza, no la puedo doblar, no la puedo quebrar, no puedo ceder en mi voluntad y ceder a la voluntad de Dios. Y si se fijan aquí, dura es caché, que ya lo hemos visto, que es difícil, duramente duro, obstinar, recio, violento, y cerviz, aquí lo vemos como oref, que habla que es nuca o parte posterior del cuello, y habla que es cerviz, dura o duro de cerviz, es lo que quiere decir esta parte de oref. Y 602 es araf, mediante la idea de declive, inclinarse, o sea, no me puedo inclinar a Dios, no puedo ceder mi voluntad y someterla a la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo aquí en la época de Moisés, donde Moisés y Dios platicaban de que sí es un pueblo de dura cerviz. Miren, también está en Deuteronomio 9:6. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. La palabra caché y cerviz, la palabra oref. Y tenemos también Deuteronomio 13, también vuelve a repetir que es he aquí que es pueblo de dura cerviz. Y entonces empieza a tener una conversación Moisés con Dios de que es un pueblo de dura cerviz. Hay un momento en donde Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a todo este pueblo porque es de dura cerviz y te voy a dar otro pueblo. Te voy a dar otro pueblo grande. Debe estar aquí en Deuteronomio. Este, y luego en la época de los jueces, también, si se fijan, Jueces 2 del 6 dice, porque ya Josué había despedido el pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y vean lo que empezaron a hacer. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, cuando Dios ya no está Josué, viene otra nueva generación y se vuelve a repetir la misma conducta, en donde le dan la espalda a Dios. Dice por ahí que el pueblo de Israel le dio la cerviz a Dios, o sea, le dio la espalda, mas no la cara. ¿Qué quiere decir? Se alejó de Dios. Ser de dura cerviz, el no someter mi voluntad a la voluntad de Dios, va a hacer que yo voy a hacer eh, algo que enoje a Dios, algo que le moleste a Dios. O sea, no voy a estar haciendo su ley, no voy a estar haciendo sus mandamientos, no voy a estar haciendo lo que Él quiere, lo que Él está esperando de mí. Le voy a dar la espalda y por consecuencia yo me voy a alejar. No va a haber una unión con Dios, al contrario, va a haber una separación de Dios. Y hay varias situaciones aquí en el libro de los jueces donde dice que otra vez el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por ejemplo, jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y así hay varias historias donde vienen diferentes jueces. Vamos, jueces 7:33, perdón, jueces 7, no, estoy mal. 10:6, jueces 10, quizás 7.
Jueces 10, Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Vean, ya no nada más a unos cuantos, ya vean todos los que se sumaron con el tiempo. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Entonces, aquí en la época de los jueces, vemos que los hijos de Jehová hicieron otra vez lo malo ante los ojos de Dios. Luego, en la época de los reyes y de los profetas, viene lo mismo, de dura serviz. Mira, Segunda de Reyes 17. Les estoy dando este dato para que tengan más información de lo que quiere decir dura serviz. Estamos hablando que es mi voluntad, no la estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que la estoy sometiendo a Leviatán, la estoy sometiendo a... No quiere decir que yo estoy actuando por mí. Yo no soy autosuficiente, yo no soy independiente, estoy actuando bajo la voluntad de Leviatán. Y ahorita vamos a ahondar en este punto. Entonces, Segunda de Reyes 7:14, vean, dicen, mas ellos, dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Aquí estamos hablando ya en la época de los reyes. Miren, vamos a Reyes 10, vamos a Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová es someternos bajo la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tenemos que someterla, tenemos que inclinarnos y someterla a la voluntad de Dios. Dice, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Hay una consecuencia, el que nosotros tengamos una dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Hay una consecuencia cuando nuestra voluntad no la sometemos a la voluntad de Dios. De esto está hablando esta parte de ser jorobado, de que no nada más es que tenemos nuestra carnalidad. No, hay algo más tremendo todavía que Dios nos está hablando y no estamos escuchando. Dios nos está tratando de dirigir y nosotros nos estamos oponiendo. Dios está lanzando sus cuerdas de amor y jalarnos para meternos en su camino y nosotros nos estamos quitando esa cuerda. Eso es lo que quiere decir ser de dura cerviz. Miren, ahí mismo, ya con los profetas, que es en la época de los jueces. Si vamos a Nehemías, vean cómo es la actitud del pueblo. Nehemías 9:16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Entonces está hablando que yo no estoy escuchando los mandamientos de Dios y no estoy obedeciendo, lo cual me está haciendo que yo me retire, que yo me aleje y no tenga una comunión, que no tenga una unión con Dios. ¿Se acuerdan qué quiere decir Leví? Y es donde vienen los sacerdotes. Leví quiere decir unión, quiere decir esta unión entre el pueblo y Dios. Los levitas eran los que unían esta relación, los que se encargaban de unir esta relación. Por eso es que yo no podía ser un jorobado. Aquel que no podía poner su voluntad bajo la voluntad de Dios, no puede hacer un lazo, una unión entre mi yo y Dios. Entonces, o entre mi casa, si quiero ser sacerdote de mi casa, no puedo hacer una unión entre Dios y mi casa. Hay una separación. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando, porque no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios. O sea, acuérdense, la voluntad humana es un tirano, es un dictador, es alguien que no acepta el someterse a otro.
el que no te sometas a alguien, el que no te sometas a otra, a la voluntad de Dios, inmediatamente no quiere decir que actúes tú solo y seas autosuficiente. No, eso es un grave error, sino te estás sometiendo a la voluntad de Leviatán. Y ahorita les voy a mostrar esa parte. Vemos también aquí mismo en el 17, dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poder caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, pero no los abandonaste. O sea, Dios sigue insistiendo con sus cuerdas de amor. Dios sigue insistiendo contigo y conmigo. Y vamos a Isaías 48. En Isaías 48 es uno. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Y dice en el 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. O sea, dice Dios, o sea, te conozco cómo eres, cómo es que tienes esta joroba, cómo es que no puedes doblar tu voluntad a mi voluntad. Y tarde o temprano va a haber una consecuencia. Miren, vamos a Jeremías 7:26. ¿Se acuerdan que Jeremías estuvo insistiendo, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Jehová? Y vean cómo está aquí. Dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. O sea, esta nueva generación salió peor que los padres, están más alejados de Dios y es por eso que después viene Dios y los entrega y viene el exilio y vienen 70 años de cautiverio. Jeremías 17:23 es la misma constante donde dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, endurecieron su cerviz. Y Jeremías 19:15, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, Dios de Israel, aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Hay un común denominador aquí. No escucho y no ejecuto, no soy obediente. O sea, no estoy doblando mi voluntad a la voluntad de Dios. O sea, estoy tomando una decisión de no escuchar y de no someterme a Dios. Y eso hace que me aleje de Dios, me retiro del amparo de sus alas, de su sombra, y entonces estoy a las manos del enemigo. El enemigo me va a atacar, el enemigo me va a absorber y entonces ahora, aunque yo crea que soy soberano, que soy independiente y que estoy haciendo mi propio destino, mi propio futuro, entonces estoy bajo el gobierno y estoy bajo la voluntad del Leviatán, del enemigo. Esa es la consecuencia. También tengo Jeremías 32:33. Dice, y me volvieron la cerviz, aquí es donde les decía esta parte. Dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar no escucharon para recibir corrección. O sea, no voy a recibir que alguien me aconseje, o sea, el consejo de la voluntad de Dios, yo no la voy a recibir. Yo no voy a recibir una corrección. ¿Por qué? Porque aquí el que mando soy yo. Recuerden, la voluntad humana lo que quiere es tener el control, expandir su reino y entonces no cabe alguien más. En ese momento, en mi ignorancia, yo estoy bajo la voluntad del Leviatán. Entonces, la consecuencia viene aquí en Proverbios. Vean lo que pasa. Proverbios 29:1 dice,
el hombre que reprendido endurece la cerviz. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces aquí es que genera una separación de Dios. O sea, soy reprendido y entonces voy a endurecer mi cerviz, soy quebrantado y no va a haber medicina. O sea, no va a haber algo que me alivie. No voy a aceptar la medicina que es Jesús, que es mi médico, es el que me alivia, es el que me fortalece, es el que me levanta. No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no estoy doblando mi servicio. Estamos hablando ya de un caso extremo, por eso está hablando de una joroba. No está hablando de que nada más nuestro cuello, nuestra voluntad no está de acuerdo con Dios. Por ejemplo, muchas veces cuando conscientemente estamos bajo la voluntad de Dios, hay muchas veces que nos duelen situaciones en nuestra vida y que decimos, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto si yo te estoy siguiendo, yo me estoy yendo a orar, yo estoy estudiando la Biblia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, eso es nuestra voluntad humana que se está quejando, pero estamos del lado de Dios, estamos conscientes de que queremos seguir a Dios y nos cuesta trabajo. Esa es la cerviz normal. Pero aquí Dios está hablando de una joroba, está hablando de algo deforme, y es cuando llega este asunto que endurece la cerviz, somos quebrantados y no va a haber medicina, no va a haber algo que nos alivie. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser autosuficientes y estamos bajo el gobierno de Leviatán. Vean lo que pasa estar bajo el gobierno de Leviatán. Vamos a Job 41, Job 41, 22. Vean cómo es Leviatán. Dice, en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Vean lo que quiere decir. Déjame, voy a mi Biblia de Job. Aquí hay, aquí hay tres puntos importantes que hay que identificar. Ya bien, ay, perdón, me faltó mostrarles cómo es que en el tiempo de Jesús también existe que tenían dura cerviz. Y no sé si se acuerdan de Esteban, en Hechos 7:51, cuando les dice, vamos, eso y regresamos a Tajo. Miren, en Hechos 7:51, para que tengan el cuadro completo, eh, aquí está hablando Esteban y les dice, duros de cerviz. Dice, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se acuerdan que Esteban dio una prédica tremenda desde cuando saca de Egipto? ¿Cómo es Dios con su pueblo? Y aquí le está diciendo duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Quiere decir que tenemos que ablandar nuestro corazón, tiene que venir desde adentro, ¿no? Dice, incircuncisos de corazón y de oídos, y tenemos que circuncidar nuestros oídos para poder oír. Y cuando somos duros de cerviz, resistimos al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El que nos redarguye, el que nos da, es el que nos quita esos velos y reconocemos y pone en nosotros el arrepentimiento de que estamos mal para regresar a Dios, para arrepentirnos, pedir perdón, clamar la sangre y poder estar en comunión con Dios, otra vez estar en unión. Leví, la unión, poder hacer ese ministerio de sacerdocio. Y entonces aquí es como está, en los tiempos de Jesús seguían ellos de dura servicio, tanto es así que lo mataron, ¿no? Y entonces aquí Esteban da una gran prédica y les pone esta situación de que ellos eran duros de servicio y que no oían. Entonces, el no ir tiene una consecuencia y ya estábamos aquí con Job 41:22, que estamos con Leviatán. Y si se fijan, Leviatán tiene una cerviz que es sabará, que es en el sentido de atar posterior del cuello, cerviz, cuello, garganta. Dice, como a los que se atan las cargas. O sea, yo no quiero, cuando Dios extiende sus cuerdas de amor, miren, cuando hablamos de las cuerdas de amor,
de Jesús o las cuerdas humanas, eso está, creo que está en Oseas 5. No se me pueden ayudar con esa cita. Está en Oseas. Vean lo que pasa. A ver, aquí tengo Oseas 11. Sí, Oseas 11, Oseas 11:4. Vean. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Qué quiere decir cuando habla Dios de sus cuerdas humanas, sus cuerdas de amor? Quiere decir que extiende las cuerdas y son atadas en nuestro cuello. Entonces nosotros nos dejamos acercar a Dios con sus cuerdas de amor, es cuando nos jala. No creas, espero que en esta noche Dios te abra los ojos y cuando hables de las cuerdas de amor de Dios que te jalan, no creas que te agarran del brazo, te agarran del pie o te agarran de los hombros, te agarran de la cintura y te está jalando. No, esas cuerdas de amor van a tu cuello. Van aquí a tu servicio para que te jalen, para que tú puedas caminar hacia Dios y de regreso a Dios, tienes que inclinar tu servicio, tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Dios y para que puedas comer de la mesa del rey, pues tienes que agacharte, tienes que doblar la cabeza, no vas a poder comer erguido. Hay en Proverbios de que dice que no puedes andar con la cerviz erguida. Pues, ¿cómo vas a comer así? Para comer hay que agacharse, hay que doblar. Entonces vean ese principio. Y para alimentarte de la voluntad de Leviatán, pues también te tienes que agachar y tienes que comer de las cosas del mundo, satisfacer a tus deseos, a tus intenciones, a tus metas, a tus propósitos más siniestros y oscuros, tienes que agachar la cabeza, tienes que alimentarte de eso y tienes que saborear lo que el éxito mundano se refiere. Entonces estás bajo la voluntad del enemigo, del Leviatán. Entonces, cuando ustedes escuchen alguna alabanza, cuando hablen de las cuerdas de amor, hagan consciente hacia dónde van esas cuerdas y van hacia nuestro cuello. Cuando dice con cuerdas humanas es porque también vienen personas a nosotros y nos hablan, pero nos están hablando de decir, mira, inclina tu cuello, inclina tu voluntad, acepta la voluntad de Dios en esta situación. Él tiene el control de todas las cosas cuando vienen personas y nos hablan, nos dicen la palabra. Tenemos que tener abiertos nuestros oídos para escuchar eso. Las cuerdas de amor de Jesús es cuando estás en tu cuarto de oración, cuando estás en una situación y Él te está explicando que todo esto tiene un gran propósito para su voluntad. ¿Se acuerdan de Efesios? ¿No? Él nos está explicando los misterios de su voluntad, nos está diciendo que Él hace todas las cosas, todas las obras, las hace conforme al consejo de su voluntad. Escuchar, debemos escuchar. Entonces, regresemos otra vez a Leviatán, que es donde más tiempo estamos. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, dice, servís, que es en el sentido cuando a lo que se atan las cargas, cerviz, cuello, garganta. Ahí es donde nos ata Dios, donde nos jala con sus cuerdas de amor. Y Leviatán también nos jala, pero dice, en su cerviz está la fuerza. Y aquí está algo bien, bien tremendo. Este, espero poderlo explicar correctamente para que vean dónde nosotros estamos detenidos aquí con Leviatán. Voy a mis notas de mi Biblia. Ay, vean, donde dice, en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Fuerza, ¿qué se refiere? Vean, es la fuerza os. ¿Han escuchado hablar del poder os, de la fuerza os, de la gloria os? Que tiene que ver fuerza en varias aplicaciones. Fuerza, seguridad, majestad, alabanza quiere decir. En su servicio está la alabanza, en su servicio está
la seguridad, está la majestad, está la fuerza, es fortaleza, fortificar, fuerte, su poder, su poderío, su refugio, tosquedad, vigor. En su servicio está la fuerza. Estamos hablando de Leviatán. Cuando nosotros estamos creyendo que estamos en nuestro propio caminar y creemos independientes, no, estamos bajo este refugio, estamos en este fuerte, en esto fortificado, en esta alabanza, en este poderío. Pero vean que hay una raíz de esta fuerza os, de 58:10, que habla que es asaz. Y no sé si les empieza a decir algo esto asaz. Asaz dice ser resistente, confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, fortalecerse, fuerte, mantener, prevalecer, fuerza. Está hablando de esta fuerza asaz. Esta fuerza asaz, acuérdense, con Dios, la forma correcta. Recuerden, Leviatán robó todo. El enemigo robó todo. Entonces, robó esta parte de esta fuerza os, robó la alabanza, robó el ser fuerte, el hacer un refugio, el hacer un fuerte aquí. Recuerden que nosotros tenemos en nuestro corazón la ciudad del orgullo que está con muchos muros. Esa es una fortaleza. Entonces, pero esta fuerza asaz, o fuerza os, viene de la raíz asaz, y no sé si les viene aquí la palabra azazel. Y si les recuerda lo que quiere decir aquí con esta, en su servicio está la fuerza azazel, es que Leviatán está imitando este chivo expiatorio. Está imitando esta fuerza de la expiación, de este chivo expiatorio. ¿Se acuerdan? Esto ya lo platicamos de cómo es que era un macho cabrío elegido en las suertes para Jehová y el otro para Azazel, que era para que se fuera en el desierto y que todos nuestros pecados eran perdonados y olvidados. Ese Azazel, esa fuerza Asaz o esa fuerza Azazel habla de la fuerza del perdón de Jesús, de cuando agarra nuestro pecado y lo manda a sus espaldas al mar del olvido y nunca más se vuelve a acordar de él. ¿Cuál es el poder del Leviatán que nosotros no sabemos que lo tiene? Es que si a ti te vienen culpas y te viene vergüenza de cosas que tú ya has pedido perdón, pero viene a tu mente otra vez. Es cuando tú estás en tu orgullo, cuando estás en tu propia voluntad, te tiene atado Leviatán. Y vienen cosas que las cuales tú ya pediste perdón y tienes vergüenza, tienes culpa y no sales de ahí. ¿Qué es la fuerza de Leviatán en este sentido? Que trae cosas de que tú ya mandaste al mar del olvido. Él las agarra y te las trae a tu mente, dice, las pone delante de ti, las esparce, dice, para desaliento. Pero vean lo que quiere decir la palabra desaliento. Dice, languideciendo, temer, desaliento, es de temor. Habla de un temor y vean de una raíz 1669, que quiere decir dolor, enfermar, entristecer. ¿Qué es lo que hace? ¿Se acuerdan cuando en Proverbios 29:1 que dice, aquel que endurece la cerviz será quebrantado y no habrá medicina para él? Quiere decir que estamos enfermos, que nos está algo atormentando, que tenemos un dolor, que estamos enfermos, que estamos entristecidos, tenemos vergüenza de algo que ya fuimos perdonados. ¿Qué quiere decir? Estamos separados de Dios, estamos alejados de Dios y estamos unidos a esta enfermedad, a esta vergüenza, a esta culpa. ¿Recuerdan de dónde viene la palabra leviatán? Su raíz es leví, que es unir, entretejer. ¿Qué es lo que hace este dragón? ¿Qué es lo que hace esta serpiente antigua? ¿Qué es lo que hace a este nivel de leviatán? Él entreteje y une con la maldad, con toda la perdición, con toda la aflicción, con toda la enfermedad, con todo el temor, con toda la culpa. Él lo que hace es que
entrelaza. Lo que hace es que te une. Por eso te digo que si no estás bajo la voluntad de Dios, estás bajo la voluntad de Leviatán. Vas a estar en quebrantamiento, vas a estar en sufrimiento. Lo importante es que lo identifiques y que recuerdes cómo acabar con Leviatán. Está aquí, precisamente aquí mismo en el 8. ¿Se acuerdan? En el 8 dice, pon tu mano sobre él, dice, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Entonces, que es que pongamos la mano, pongamos una mano en esa situación, en esa culpa, en eso que nos está persiguiendo, en esa enfermedad que tenemos y que nos acerquemos a Dios. Dice, te acordarás de la batalla que es poner la otra mano en la cruz, en los pies de Jesús, en su sangre. Y en ese momento se va a ir. Vamos a regresar a Él. Ya vamos a estar con las cuerdas de amor en nuestro cuello y vamos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la parte hermosa de este asunto. Es por eso que al jorobado no se le permitía ejercer el sacerdocio. Nosotros, en esta forma que somos de dura cerviz, nunca vamos a poder ejercer el sacerdocio y siempre vamos a estar atorados. Es más, se nos va a dejar entrar al atrio, sí, pero de mala gana y nos vamos a alejar, vamos a encontrar las veces que sean necesarias retirarnos, alejarnos de Dios, no escuchar a Dios. Hay un común denominador en esta parte de dura cerviz, que es que no escuchamos y no somos obedientes y la consecuencia es que nos alejamos de Dios, no hay unión con Dios. ¿Quieren ver un ejemplo muy hermoso de esto que nos dejó Dios aquí en el Antiguo Testamento, de cuando somos de dura cerviz, que no escuchamos y nos alejamos? ¿Se acuerdan de esta parte de esta palabra kasha que habla de dura cerviz? Miren, vámonos a Génesis 49, en el 5. Vamos a leer del 5 al 7. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Aquí está, es la oración de Jacob para la bendición para todos las 12 tribus. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Estamos hablando en la voluntad de ellos, en sus decisiones. Yo no soy partícipe de eso, ni mi espíritu se junta en su compañía. ¿Se acuerdan lo que hicieron Simeón y Leví? Cuando pasó lo de Dina y que les dicen a ellos, ok, sí, se van a casar con Dina, pero para que sean parte de nuestro pueblo se tiene que circuncidar para que nosotros lo reconozcamos y que seamos unidos. ¿Y qué hicieron cuando ellos estaban sanando? Fueron y los mataron a todos. Y aquí Jacob está dejando registro de que él no estaba de acuerdo con lo que les movió en su voluntad. ¿Qué es Shimeón y qué es Leví? Shimeón es el que escucha y es obediente. No escuchó, no fueron obedientes. Y Leví es el que une. Y vean la consecuencia. Dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. En esta parte donde dice desjarretaron, dice porque en su furor mataron hombres, se está yendo a ese evento con, eh, con los que mataron que se habían circuncidado. Ahí mataron hombres. Pero cuando dicen, y en su temeridad descarretaron toros, ahí donde habla de toros está hablando de la parte de José. ¿Se acuerdan que ellos dos también estuvieron metidos en cuando echaron a la cisterna a José? Aquí está hablando del daño que le hicieron a su hermano. Dice, maldito su furor que fue fiero, que es esta parte de asaz, ser resistente, se endurecieron, se fortalecieron, o sea, en sus propias fuerzas. Esta parte de, de esta parte de esta fuerza os de Leviatán, ellos la agarraron para sí. Y donde dice, y su ira fue dura
aquí está la palabra kashá, ser severo, ser duro, ser de dura cerviz. Dice, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí hay una enseñanza muy bonita de cómo habla Jacob y de Israel, hombre viejo, hombre nuevo, y ahí son más cosas interesantes de esa bendición que les dio. Sí les dio una bendición, sí les repartió tierra. ¿Se acuerdan que a Leví no se le fue repartida tierra, sino la heredad fue Dios, pero cuando tomaron la decisión después por Dios? Entonces, Leví representa esa unión con Dios, esa como nos entreteje con Dios. Leviatán habla de esa unión con lo mal, con lo perverso, con lo enrollado, habla de esa parte de esa serpiente que se enrolla a ti, te está siseando, te está dando un conjuro y entonces estás bajo la voluntad de Leviatán y estás haciendo todo lo malo a los ojos de Dios y no estás escuchando inteligentemente para obedecer la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en esta parte de, de Leviatán, en esta parte de ponernos bajo la, la autoridad y el gobierno de Dios. Hay una parte muy, muy, muy bonita de cómo es que podemos tener la solución en esto. Y bueno, ya voy a dejar de compartir pantalla y regreso con ustedes. Y explicar esta parte cómo es que puedo solucionar esto, cómo es que puedo quitar la joroba en mí. ¿De qué se trata mi cerviz? ¿De qué se trata mi voluntad? ¿De qué se trata mi cuello? El que yo no pueda doblar mi cabeza, no pueda doblar y someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el objetivo de someter mi voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cuál será, cuál será esa voluntad de Dios? Hay una parte donde habla de la voluntad de Dios que es buena, es agradable y perfecta. Es, es tan inmensa como para poder explicarla que a mí se me hace más fácil explicar lo que no debemos de hacer para que ahí inmediatamente entramos bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es enorme. No basta con decir que es buena, agradable y perfecta, porque no entendemos, no sabemos qué quiere decir eso. Entonces, más bien, hacia dónde no debo de ir, hacia dónde no debo de alejarme de Dios y debo de abrir los oídos, circuncidar nuestros oídos para que escuchemos la voz de Dios, pero en esta parte de Shimeón, de escuchar inteligentemente, de esta parte de Shama, de escuchar inteligentemente. Escucha, oh Israel. ¿Se acuerdan esa parte de Shama, Israel? Es escucha inteligentemente para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos hacer su plan maestro, para que podamos alabarle. Y para esto yo me voy a un pasaje en donde habla también de una cerviz, habla de un cuello que fue vestido, que fue cubierto. Y vámonos aquí mismo en Job, pero vámonos a Job 39. 39, 19. ¿Se acuerdan del caballo de la fe? Y vayan a los estudios de estos del caballo de la fe, pero yo nada más me voy a concentrar en donde dice, en el 19, ¿diste tú al caballo la fuerza? Aquí la fuerza está hablando de la fuerza gebura, es otro tipo de fuerza. Y aquí es donde está lo hermoso, me dice, ¿vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Hay otra versión donde dice, ¿vestiste tú su cerviz de crines ondulantes? Se oye lógico, la crin del caballo pues es el pelo, el que está aquí. Pero si nos vamos al hebreo de esta parte, es que dice que lo vestiste con trueno.
¿Sí? ¿Sí lo tienes tú ahí? En la King James dice Thunder. En la King James dice Thunder. Lo vestiste con trueno. Disculpen, déjenme compartir pantalla porque quiero regresarme al trueno que les mostré del, de este rey que tenemos nosotros en nuestra voluntad. Bueno, primero vámonos a Job 39 para que vean esta parte 19. Dice, vestiste tú su cuello y es sabará en sentido de atar parte posterior del cuello. ¿Se acuerdan de estas cerviz, de estas cuerdas de amor de Dios? ¿No? Como a lo que se atan las cargas, cerviz, cuello, garganta. Dice de crines ondulantes y aquí habla de ramá, que viene, que es melena del caballo porque flota al viento ondulante, pero trae una raíz 7482, que es ram, es retumbar del trueno, que quiere decir trueno. O sea, ¿vestiste tu cerviz del trueno? ¿Qué querrá decir eso? ¿Vestiste tu cerviz del trueno? Y aquí hay un principio espiritual muy hermoso. ¿Han escuchado el principio del trueno y, y el relámpago? Entonces, hay un sentido que en donde primero se ve el relámpago y después se escucha, ¿no? El trueno. Entonces, esta parte de retumbar del trueno habla de un principio de separación y unión. El relámpago lo que hace es que separa las nubes negras, entonces entra la luz, más bien sale la luz, separa las nubes negras. Cuando sale el trueno ya no lo ves la luz, perdón, el relámpago, y después ves que otra vez está la nube negra, escuchas el trueno. Entonces hubo una separación y hubo una unión. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí con esta parte del trueno? Vean, si yo me voy, ¿cómo está aquí este rey viejo y necio en nosotros? En nuestra voluntad hay una separación y unión. Nos separamos de Dios y nos unimos a la voluntad de, de Leviatán. Pero ¿a qué se está refiriendo con el caballo de la fe? Con el caballo de la fe dice, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes de trueno, de esa unión con Dios. Vean, una vez que tú tienes unión con Dios, una vez que tú vistes tu cuello con esa unión, con ese leví, con ese sacerdocio, es que tú vas a tener una separación del mundo y vas a tener una unión, un entretejer a la voluntad de Dios. Y vean la consecuencia. En el 20 dice, ¿le intimidarás tú como a la langosta? O sea, este caballo de la fe, el momento en que nosotros tengamos esas cuerdas de amor, el momento en que nosotros nos vistamos de ese sacerdocio, dice que no vamos a tener temor. El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, no va a temer a ninguna batalla. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. O sea, él está de frente a cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque sabe que el control, el creador de todas las cosas, es Dios. Dice, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. Él no tiene temor a nada de esto. Y miren, vamos a Efesios 1:11. ¿Por qué no tiene temor? Porque está unida, su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios
a este aspecto, porque reconoce esto. Empezamos a entender. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el consejo de su voluntad. Él hace todas las cosas. ¿Qué va a pasar aquí? Que vamos a entender que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a entender que cualquier situación que tengamos enfrente, que cualquier batalla que tengamos enfrente es creada por la voluntad de Dios, por el consejo de su voluntad. Es creada esa situación, esa persona, esa escasez, esa aflicción es creada para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio. Y entonces no vamos a temer nada. Vamos a entender que todo es bajo su voluntad y Él tiene el control de todas las cosas y no vamos a dudar de Dios. Vamos a oír y vamos a obedecer y vamos a andar en unión, en sacerdocio, en Leví con Dios. Y entonces la gente que se empieza a acercar a nosotros, que está alrededor de nosotros, los vamos a cansar de que nos oigan de que Dios es bueno. Oye, aún así con tu situación en la que estás, sí, Dios es bueno, es grande, su amor es inmenso. Con sus cuerdas de amor, Él me abraza, Él me trae, todas mis cargas son puestas en Él. Yo ya no tengo ese yugo de esa culpa, de esa vergüenza, ya entendí que Él realmente sí tiene la fuerza Azazel, la fuerza Asaz, para que mis pecados Él no se acuerda. Solamente el que viene aquí a recordarme la situación es Leviatán, es el enemigo y está haciendo eco conmigo porque me salí, me rompí, se rompió esa unión con Dios. No, el momento de tener esa unión, de que está vestida mi cerviz con ese trueno, con esa unión con Él, en ese momento cualquier palabra, cualquier situación no me va a afligir, no me va a enfermar, si hay sanidad para mí, que es Jesús. Y vean la forma en que Dios premia esto a nuestro cuello. Vean cómo se ve nuestro cuello una vez que nosotros somos unidos a Él. Miren, vamos a Ezequiel 16:11. Dice, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Aquí está hablando cómo viste a la amada, cómo viste a Israel. Vean, alguien más que fue puesto algo en su cuello. Vamos a Génesis 41, 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué es lo que va a poner Dios en nosotros? Si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él, va a poner sabiduría. Vamos a entender, nuestra voluntad va a tener la sabiduría de Dios para que nosotros podamos tener buenas decisiones. El poder elegir por Él, elegir el que nuestra voluntad nuevamente se vuelva a someter a su voluntad y estar bajo su abrigo. A eso es un collar de oro en el cuello. Habla de esta parte de que tenemos este nivel de sabiduría, este nivel de divinidad. Vean, alguien más que le fue puesto algo en el cuello fue Daniel. Miren, vamos a Daniel 5:16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, realeza, y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Vas a poder hacer el sacerdocio, vas a poder tener esta unión, vas a poder tomar estas decisiones de seguir bajo el yugo, bajo el gobierno de Dios.
para conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, vean esta parte de Daniel, que también le fue puesto un collar de oro en el cuello, para que vean a qué se refiere con esta la voluntad de no ser jorobados, de sí poder romper nuestro cuello erguido, romper, quebrantar nuestra voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Y hay un premio muy, muy hermoso. Cantares. Cantares 4:9. Aquí está, miren, quiero leerlo desde el 1. Cantares 4. Dice, aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Está hablando de la esposa. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. ¿Se dan cuenta? 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Son todas esas batallas. Aquí refiere que el cuello es como la torre de David, es que cuando nosotros nos hemos sometido a la voluntad de Dios, hemos librado muchas batallas porque tenemos la capacidad de decidir de la forma correcta. Entendemos que no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Solamente nosotros tenemos que presentarnos a la batalla sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y darle gloria a Dios por lo que estemos viviendo. Por eso dice, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como de gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Dice, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y de aquí me salto al 9. Vean lo que es someternos a la voluntad de Dios. Y esta es la parte que más me encanta. Dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. El que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, vamos a prender su corazón. Dice, va a encender el corazón del amado y nos va a abrazar, nos va a besar. Dice, esta parte de esta sabiduría, de estas piedras preciosas que hay en nuestro cuello, póngale lo que usted quiera. Es más, en oración vaya y pregúntele a Dios qué le ha puesto en el cuello y se lo va a mostrar. ¿Qué otra cosa hace el someternos a la voluntad de Dios? Dice que va a entregar a todos los enemigos. Miren, todos los enemigos que tengamos, vámonos a Génesis, ay, no me acuerdo si es Génesis 23-27 o es Éxodo 23-27. Ahorita les digo. Sí, es Éxodo. Éxodo 23-27. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Todos tus enemigos se van a someter a nosotros, a la esposa del Cordero, una vez que nosotros estamos debajo de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro en este punto, vámonos ahora sí a Génesis 33:4. Con este termino. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Se acuerdan que esto pasó una vez que Jacob peleó, luchó con Dios, con el ángel, y él le dijo, ya te vas a llamar Israel? Y entonces él se arrodilló 7 veces antes de llegar con Esaú, que estaba con 400 hombres, quería matarlo. Entonces Esaú representa la carne. Si dice que él nos va a dar la cerviz de todos nuestros enemigos,
¿Cuál es el enemigo más fuerte que nosotros tenemos? No hablamos de una situación, no hablamos del clima, no hablamos del Leviatán, de Satanás. Ese no es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo es la carne. Entonces dice que Saúl se echó sobre su cuello y lo besó, se sometió a su hermano. ¿Se acuerdan de la profecía que había con su mamá que le dijo, el mayor va a estar bajo el menor? Son dos naciones y una se va a someter a la otra. Aquí se cumplió, se sometió. Quiere decir que esa victoria la vamos a obtener. Eso que tú no puedes, eso que tú te sientes que estás estancado, eso que sientes tú que, que vuelves a cometer error tras error, tras error, tras error, y que no puedes avanzar. Entonces, es esta parte en donde si nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces ahí es donde vamos a obtener esta victoria. Nuestra carne, nuestro hombre viejo va a estar sometido, su voluntad se va a someter. Entonces vamos a empezar a tomar decisiones con ese collar de oro, con esa sabiduría que viene solamente de Jesús, esa sabiduría divina, que nuestra elección va a ser poner la otra mejilla, nuestra elección va a ser dar la siguiente milla, nuestra elección va a ser humildes, ser mansos, pero no es nuestras fuerzas, es esa fuerza asaz, es esa fuerza os, es esa fuerza que viene de Él, en donde sabemos que nuestro mayor pecado ya fue perdonado y nunca más se va a acordar Dios de Él. Entonces, eso nos va a ayudar a seguir caminando, a levantarnos y entonces cada vez vamos a estar tomando decisiones más desde nuestro hombre nuevo que del hombre viejo. Ya no va a ser una voluntad humana, ya va a ser bajo la voluntad de Dios. Ahí vamos a empezar a caminar en unión con Él. Y esta es la parte más hermosa. Hasta aquí cierro. Ahora sí voy a dejar de grabar y me quedo con ustedes.